Mi hermano y su prometida me exigieron 180 de mi herencia, los llamé egoístas, pero cuando un mensaje accidental reveló su plan real. La boda se canceló y mi familia quedó destrozada. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital para una empresa mediana, y honestamente nunca pensé que el dinero, o sea, la promesa de dinero que ni siquiera tengo todavía, iba a destruir mi relación con mi familia de esta manera. Todo empezó hace como 5 años cuando mi abuelo falleció, y la verdad es que todavía me cuesta procesar todo lo que pasó después, especialmente lo de mi hermano Benjamín y su ex prometida Ashley, porque sí, spoiler alert, ya no están juntos, y toda esa situación fue un desastre absoluto, que básicamente dividió a mi familia en dos por casi un año entero. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi abuelo murió. Yo tenía 22 años en ese momento. Acababa de terminar la universidad y estaba tratando de conseguir mi primer trabajo decente. Ya sabes, el típico estrés posgraduación de no saber qué hacer con tu vida. Mi abuelo y yo siempre fuimos cercanos, mucho más que él con Benjamín. No sé por qué exactamente, tal vez, porque yo era la mayor y pasé más tiempo con él cuando era chica, o tal vez porque compartíamos el mismo sentido del humor medio sarcástico que mi hermano nunca entendió. Total que cuando murió fue devastador para todos, pero especialmente para mí porque sentía como si hubiera perdido no solo a mi abuelo, sino también a mi mejor amigo. ¿Me explico? El testamento fue leído como un mes después del funeral, y ahí fue cuando todos nos enteramos de que mi abuelo me había dejado un fondo fiduciario. No era una cantidad absurda tipo multimillonaria, pero era significativa, como para comprar una casa pequeña o pagar una maestría completa sin deudas, básicamente alrededor de 180,000 dólares. Pero aquí está la cosa. Y esto es súper importante. El dinero venía con condiciones específicas que mi abuelo había establecido con su abogado. No podía acceder al dinero hasta cumplir 30 años, y solo podía usarlo para cosas específicas. Educación adicional, comprar una primera vivienda o iniciar un negocio. Nada de gastarlo en vacaciones o autos o cosas así. Tenía que ser para algo que él consideraba una inversión en mi futuro. Cuando se leyó el testamento, Benjamin estaba ahí, obviamente, y recuerdo perfectamente su cara cuando se enteró. Tenía como 20 años en ese momento, todavía estaba en la universidad, y definitivamente esperaba que el dinero se dividiera entre los dos, o al menos eso me dijo después. Mis padres, Diana y Richard, dueños de una panadería en nuestro pueblo, trataron de explicarle que el abuelo tenía sus razones, que tal vez era porque yo era mayor, o porque había pasado más tiempo con él, no lo sé. Pero en ese momento Benjamín pareció aceptarlo. Dijo algo como, está bien, era su dinero y podía hacer lo que quisiera con él. Y yo pensé, genial, no hay drama aquí, todos lo entendemos. Los siguientes años fueron relativamente normales. Yo conseguí mi trabajo. Me mudé a un departamento pequeño con una roommate. Benjamin terminó la universidad y empezó a trabajar en el negocio familiar con mis padres en la panadería. Éramos cercanos, hablábamos seguido, nos veíamos en las cenas familiares cada domingo en casa de mis padres. Ya sabes, la típica dinámica familiar donde no todo es perfecto, pero las cosas funcionan más o menos bien. Benjamin siempre fue el niño dorado de la familia, digamos, el que podía hacer cualquier cosa, y mis padres pensaban que era maravilloso, mientras que yo era más la hija independiente que hacía sus cosas sin mucho alboroto. Hace como 2 años Benjamín conoció a Ashley en una aplicación de citas, creo, o tal vez fue en un bar. La verdad no estoy segura de los detalles exactos de cómo se conocieron. Ashley tenía 24 años en ese momento. Venía de una familia con dinero. Tipo su padre era dueño de varias concesionarias de autos en el estado, y desde el principio me dio una vibra rara que no podía explicar. Era de esas personas que siempre está hablando de marcas y de cuánto cuestan las cosas, y como que mencionaba casualmente que su bolsa era una Michael Kors, o que sus zapatos eran de no sé qué diseñador. Y yo estaba ahí tipo, ok, cool, pero ¿por qué me estás contando esto? Mis padres la amaban desde el primer día, porque era toda sonrisas y cumplidos sobre la panadería y sobre lo talentoso que era Benjamín. Y mi hermano estaba completamente enamorado, como obsesionado con ella de una manera que nunca había visto en él. Hace como 1 año y medio Benjamín la pidió en matrimonio, y fue esta cosa elaborada con pétalos de rosa y un fotógrafo escondido y todo el show, y Ashley dijo que sí, obviamente, y de repente toda la familia estaba en modo planificación de boda. Yo intenté ser la hermana solidaria, fui con ella a ver vestidos, ayudé con la lista de invitados, todas esas cosas que se supone que debes hacer, pero cada vez que pasaba tiempo con Ashley, tenía esta sensación en el estómago de que algo no estaba bien, como cuando sabes que alguien no es genuino, pero no puedes señalar exactamente por qué.
La primera vez que Ashley mencionó el fondo fiduciario fue en una cena familiar como 6 meses después del compromiso. Estábamos todos en casa de mis padres. Era un domingo normal, y de la nada Ashley pregunta: «Entonces, Amelia, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero de tu abuelo cuando tengas acceso a él?». Y la forma en que lo dijo fue súper casual, como si estuviera preguntando sobre el clima, pero sentí que todos en la mesa se tensaron un poco. Le dije que probablemente lo usaría para el enganche de una casa, o tal vez para hacer una maestría, que todavía no estaba segura, y ella asintió y dijo algo como: «Ah, qué bien. Debe ser lindo tener esa seguridad financiera esperándote». Y yo no pensé mucho en eso en ese momento, pero mirando hacia atrás debí haberlo visto venir. Las siguientes semanas Ashley empezó a mencionar el dinero más seguido, siempre de forma casual, nunca directa. Decía cosas como: «Ojalá tuviéramos un fondo así para la boda», o «Benjamin y yo estamos ahorrando para una casa, pero es tan difícil en este mercado». Y yo empecé a sentir que me estaba preparando para algo, como cuando alguien te suaviza antes de pedirte un favor grande. Mi prima Jessica, que es como mi mejor amiga además de prima, me dijo que tuviera cuidado, que Ashley le daba mala espina, pero yo pensé que tal vez solo estaba siendo paranoica. El momento en que todo explotó fue como 4 meses antes de la boda. Ashley me invitó a almorzar, solo nosotras dos. Dijo que quería hablar sobre algo importante relacionado con la boda. Fuimos a este restaurante italiano medio elegante en el centro del pueblo, y después de ordenar y hacer small talk por como 10 minutos, Ashley va directo al grano. Me dice: «Mira, Amelia, Benjamin y yo hemos estado hablando, y nos preguntábamos si considerarías compartir una porción del fondo fiduciario con nosotros, tal vez como un regalo de bodas, o para ayudarnos con el enganche de una casa». Me quedé ahí sentada tipo: «¿Qué?», porque literalmente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Le dije que el dinero no era técnicamente mío todavía, que no podía acceder a él hasta cumplir 30 años, que faltaban como 3 años para eso, y que además tenía restricciones sobre cómo podía usarlo. Ashley me interrumpe y dice: «Bueno, sí, pero podrías hablar con el abogado y ver si hay alguna forma de acceder a una parte antes, o tal vez podrías comprometerte a darnos un préstamo cuando tengas acceso, algo así». Y la forma en que lo dijo fue como si fuera lo más razonable del mundo, como si pedirle a alguien la mitad de su herencia fuera completamente normal. Intenté mantener la calma, y le expliqué que no, que eso no era posible, que el fondo fiduciario tenía términos muy específicos establecidos por mi abuelo, y que no había forma de cambiarlos, y que además, y esto lo dije de la manera más amable posible, el dinero era mi herencia personal de mi abuelo, no era un recurso familiar del que todos podíamos tomar. Ashley se puso toda defensiva, y me dijo que ella pensaba que la familia se ayudaba entre sí, que Benjamin era mi hermano, y que yo debería querer ayudarlo a comenzar su vida con ella, y yo solo pensaba: esta mujer está completamente loca si cree que voy a darle mi herencia. Esa noche Benjamin me llamó, y ya no era la versión dulce de mi hermano. Estaba molesto. Me dice que Ashley está muy lastimada por mi negativa, que ella solo estaba tratando de incluirme en sus planes, que no tenía que ser tan egoísta al respecto. Le expliqué exactamente lo mismo que le había dicho a Ashley, las restricciones del fondo, el hecho de que era mi herencia personal, pero él seguía insistiendo en que al menos podría considerar darles algo cuando tuviera acceso al dinero. Le pregunté: «¿Cuánto están pidiendo exactamente?». Y se quedó callado por un momento antes de decir: «Pensábamos que tal vez la mitad, como $90,000. Casi me caigo de la silla. Literalmente me estaban pidiendo la mitad de mi herencia como si nada. Le dije que no, que definitivamente no, y que necesitaba que dejara de presionarme sobre esto. Benjamin se enojó todavía más, y dijo algo sobre cómo yo siempre había sido la favorita del abuelo, y que él nunca recibió nada, y que lo mínimo que podía hacer era compartir. Colgué el teléfono sintiéndome como si me hubieran golpeado en el estómago, porque nunca había visto a mi hermano comportarse así. Era como si Ashley hubiera metido toda esta basura en su cabeza sobre lo que yo le debía a él o algo así. Los siguientes meses fueron un infierno absoluto. Ashley empezó a involucrar a mis padres, les decía que yo estaba siendo egoísta y que me negaba a ayudar a mi propio hermano, y la cosa es que mis padres empezaron a creerle. Mi madre me llamó un día, y básicamente me dio un sermón sobre la importancia de la familia y cómo el dinero no debería dividir a las personas, y que tal vez debería reconsiderar al menos darles algo para la boda. Le expliqué toda la situación otra vez, las restricciones del fondo, el hecho de que ni siquiera podía acceder al dinero todavía, pero ella seguía diciendo cosas como: «Bueno, cuando tengas acceso, podrías ayudarlos, ¿no?». Mi padre fue peor porque él es más directo. Me llamó y me dijo que estaba actuando como una niña mimada,
que el abuelo me había dejado más dinero del que necesitaba cualquier persona de mi edad, y que debería estar agradecida y dispuesta a compartir con mi familia. Le recordé que Benjamin trabajaba en la panadería familiar y que algún día heredaría el negocio que valía probablemente mucho más que mi fondo fiduciario, y mi padre se puso furioso y me dijo que eso era diferente, que el negocio era para mantener a la familia, no para venderlo y sacar el dinero. La lógica no tenía ningún sentido, pero estaba claro que ya habían decidido que yo era la mala en esta situación. Ashley escaló las cosas todavía más. Empezó a hablar con otros miembros de la familia, tíos, tías, primos, contándoles su versión de la historia donde yo era esta hermana horrible que se negaba a ayudar a Benjamín con su boda y su futuro. La mayoría de la familia extendida no conocía los detalles del fondo fiduciario. No sabían sobre las restricciones o las condiciones. Solo escuchaban que yo tenía dinero y me negaba a compartirlo. De repente empecé a recibir mensajes y llamadas de familiares diciéndome que debería reconsiderar, que la familia es lo primero, que el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Todos esos clichés que la gente dice cuando no entiende la situación completa. Lo único que me mantuvo cuerda durante todo esto fue Jessica, mi prima, que desde el principio estuvo de mi lado. Ella conocía todos los detalles del fondo fiduciario, porque estuvo presente cuando se leyó el testamento, y me decía constantemente que no cediera, que esto era manipulación pura, y que Ashley estaba mostrando su verdadera cara. Jessica también empezó a notar cosas raras, como que Ashley publicaba en redes sociales sobre lo cara que era la boda que estaban planeando, mostrando el venue súper elegante que habían reservado, el menú de 5 platos, el bar abierto premium, y Jessica me decía, si tienen dinero para todo esto, ¿por qué están presionándote por el tuyo? Las cosas llegaron a un punto crítico cuando mis padres organizaron lo que llamaron una reunión familiar de intervención en su casa. Yo no quería ir, pero Jessica me convenció de que fuera. Dijo que si no iba, se vería como si estuviera admitiendo que había hecho algo malo. Llegué y estaban mis padres, Benjamin, Ashley y algunos tíos y tías, tipo como 8 personas en total, y me di cuenta inmediatamente de que esto era básicamente un ataque coordinado. Mi padre empezó diciendo que habíamos convocado esta reunión para resolver el conflicto que estaba dividiendo a la familia, y que todos necesitábamos hablar con calma y encontrar una solución que funcionara para todos. Ashley habló primero, y les juro que fue una actuación digna de un Oscar. Empezó diciendo cuánto me respetaba y cuánto valoraba tenerme como futura cuñada, pero que estaba muy lastimada por mi negativa a siquiera considerar ayudarlos. Dijo, con lágrimas en los ojos y todo, que ella entendía que el dinero era mío, pero que había esperado que yo quisiera ser parte de su nueva vida con Benjamín, que pensaba que seríamos una familia, y que las familias se apoyaban mutuamente. Luego procedió a explicar todas sus dificultades financieras, cómo estaban luchando por ahorrar para una casa, cómo la boda estaba resultando más cara de lo esperado, y cómo un pequeño préstamo de mi parte, que ni siquiera tenía que ser un regalo, solo un préstamo que podían pagar con el tiempo, haría una diferencia enorme en sus vidas. Mi madre inmediatamente saltó a apoyarla, diciendo que veía el punto de Ashley, que realmente no parecía tan irrazonable pedirme que considerara ayudar cuando tuviera acceso al dinero. Benjamin agregó que no entendía por qué yo estaba siendo tan inflexible sobre esto, que él nunca me había pedido nada antes, que siempre había sido el hermano de apoyo, y que esta era la única vez que me estaba pidiendo ayuda con algo importante. Varios de mis tíos asintieron, y uno de ellos dijo algo sobre cómo, cuando él era joven, la familia siempre se ayudaba entre sí, y que los jóvenes de ahora éramos muy individualistas. Intenté explicarme, otra vez. Les dije sobre las restricciones del fondo, que literalmente no podía darles un préstamo, porque el dinero solo podía usarse para propósitos específicos aprobados por el albacea del testamento. Les mostré la documentación que había traído, las páginas relevantes del testamento de mi abuelo que explicaban claramente los términos y condiciones. Pero nadie parecía estar realmente escuchando. Todos seguían diciendo que seguramente había alguna forma de sortear las restricciones, o que podía hablar con el abogado y hacer una excepción, o que cuando finalmente tuviera acceso al dinero, podría usarlo de forma diferente a como estaba planeado para poder ayudar a Benjamin. Fue en ese momento cuando Ashley soltó lo que claramente había sido su jugada desde el principio. Dijo, bueno, si no puedes darnos el dinero ahora o hacer un préstamo del fondo, tal vez podrías considerar tomar un préstamo personal de un banco usando el fondo fiduciario futuro como garantía y darnos ese dinero. Y yo me quedé ahí tipo, ¿acabas de sugerirme literalmente que me endeude para darles dinero a ustedes? Jessica, que también estaba ahí porque yo le había pedido que viniera como apoyo moral,
Se levantó y dijo, «Esto es ridículo. Están literalmente pidiéndole que arruine su futuro financiero para pagar por su boda. ¿Pueden escucharse a ustedes mismos?» La reunión se desintegró en una pelea enorme. Mi padre le gritó a Jessica que se quedara fuera de esto, que era un asunto de la familia inmediata. Ashley lloró más y dijo que solo quería que todos fueran felices. Benjamin me llamó egoísta y dijo que estaba arruinando su boda. Yo terminé saliendo de ahí llorando, completamente devastada porque mi propia familia se había vuelto en mi contra por dinero que ni siquiera tenía todavía en mis manos. Jessica me siguió y me dijo que no podía creer lo que acababa de presenciar, que eso fue manipulación familiar nivel experto y que necesitaba protegerme de esta gente. Después de esa reunión, las cosas empeoraron todavía más. Ashley aparentemente decidió que si no podía conseguir el dinero de manera amigable, lo conseguiría haciendo que mi vida fuera miserable hasta que se diera. Empezó a publicar cosas en redes sociales, nunca mencionándome, directamente pero claramente sobre mí, cosas como «Es triste cuando la codicia es más importante que la familia», o «Algunas personas tienen tanto pero no están dispuestas a compartir nada». Sus amigas comentaban cosas de apoyo, y yo sabía que probablemente les había contado alguna versión distorsionada de la historia, donde yo era la villana. Peor aún, empecé a recibir mensajes de familiares que ni siquiera habían estado en la reunión, tíos segundos, primos lejanos, amigos de la familia, todos diciéndome que habían escuchado sobre la situación y que debería reconsiderar mi posición. Era obvio que Ashley había lanzado una campaña completa de difamación en mi contra, contándole a cualquiera que escuchara que yo estaba destruyendo la felicidad de Benjamin por avaricia. Algunos de los mensajes eran amables, tipo, «Hey, he escuchado que hay problemas, solo quería decirte que espero que encuentren una solución», pero otros eran directamente acusatorios y crueles. Después, me enteré por Jessica, que lo escuchó de otro primo, que Ashley había estado investigando mis finanzas personales. Aparentemente le había preguntado a Benjamin sobre mi salario, mis gastos, dónde vivía, cuánto pagaba de renta, básicamente tratando de construir un caso de que yo tenía dinero disponible ahora y que estaba mintiendo sobre no poder ayudarlos. Ashley incluso había sugerido que tal vez yo ya había accedido al fondo fiduciario de alguna manera y estaba ocultándolo, lo cual era completamente falso y francamente delirante. Fue en ese punto, como 2 meses antes de la boda, que decidí que necesitaba ayuda legal. Contacté al abogado que había manejado el testamento de mi abuelo y le expliqué toda la situación. Él se mostró muy comprensivo y me dijo que desafortunadamente, situaciones como esta eran más comunes de lo que la gente pensaba, que el dinero sacaba lo peor de las familias. Me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento que enviamos a Ashley y Benjamin, básicamente diciéndoles que dejaran de acosarme sobre el fondo fiduciario o enfrentarían consecuencias legales. También documentó todo el acoso que había estado experimentando, los mensajes, las publicaciones en redes sociales, todo, en caso de que necesitáramos tomar acción legal más adelante. Cuando Benjamin y Ashley recibieron la carta, Benjamin me llamó furioso, gritando sobre cómo yo había involucrado abogados en un asunto familiar, que estaba siendo dramática y que estaba tratando de arruinar su vida. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que ellos fueron los que convirtieron esto en un problema, que yo había dicho no desde el principio de manera clara y educada, y que su acoso constante me había obligado a buscar protección legal. Colgó el teléfono y no me habló por semanas después de eso. Mis padres también estaban furiosos por la carta del abogado. Mi madre me llamó llorando, diciendo que no podía creer que hubiera amenazado a mi propio hermano con acción legal, que la familia debería resolver los problemas internamente sin involucrar a extraños. Le intenté explicar que yo no había amenazado a nadie, que solo había pedido que me dejaran en paz, pero ella no quería escuchar. Mi padre fue más directo y me dijo que si continuaba por este camino, había consecuencias, aunque no especificó qué consecuencias exactamente. Básicamente me estaban diciendo que eligiera entre darle dinero a Benjamín o perder a mi familia, lo cual era absurdo y doloroso en partes iguales. La boda se acercaba, y yo había asumido que probablemente no estaba invitada ya, o que si lo estaba, definitivamente no sería bienvenida. Pero resulta que Ashley quería mantener las apariencias, entonces la invitación seguía en pie. Jessica me preguntó si iba a ir, y le dije que honestamente no sabía, que parte de mí sentía que debería ir porque era mi hermano, pero otra parte no quería someterme a un día entero de miradas de juicio, comentarios pasivo-agresivos. Al final decidí que no iría, que no iba a ponerme en esa posición, y le envié un mensaje a Benjamín diciéndole que no asistiría pero que le deseaba lo mejor. Pero entonces, como una semana antes de la boda,
pasó algo que cambió todo completamente. Benjamin accidentalmente envió un mensaje al chat grupal familiar que claramente estaba destinado solo para Ashley. El mensaje decía algo como: «Ya casi lo tenemos. Después de la boda vamos a presionarla otra vez. Tu mamá dijo que puede convencer a sus padres de que le corten el contacto si no coopera. Eso definitivamente la hará ceder». Yo estaba en ese chat familiar junto con mis padres, algunos tíos y Jessica. Entonces todos vimos el mensaje antes de que Benjamín se diera cuenta de su error y tratara de borrarlo. Inmediatamente después, Benjamín envió un montón de mensajes tipo: «Lo siento, ese mensaje no era para aquí, por favor ignórenlo, no es lo que parece», pero ya era demasiado tarde. Jessica inmediatamente me llamó y me dijo que tomara screenshots de todo antes de que trataran de hacer más control de daños, lo cual hice. Capturé el mensaje original y todos los mensajes de pánico que vinieron después. Luego Jessica, siendo la increíble persona que es, empezó a investigar un poco y habló con algunos otros primos que eran amigos de Ashley en redes sociales. Resulta que Ashley había estado teniendo conversaciones similares en mensajes privados con sus amigas, básicamente jactándose de cómo estaba manipulando a la familia en mi contra y de cómo estaba segura de que eventualmente conseguirían el dinero. Una de las amigas de Ashley, que aparentemente no era tan cercana y pensaba que todo esto era horrible, le envió screenshots a Jessica de conversaciones donde Ashley literalmente decía cosas como: «¿La tenemos acorralada? ¿Su familia está de nuestro lado? ¿Va a tener que ceder eventualmente o quedarse completamente sola?» Y imagina lo que podríamos hacer. Con $90,000 podríamos tener la boda de nuestros sueños, y todavía nos quedaría dinero para el enganche de una casa increíble. Jessica compartió todos estos screenshots en el chat grupal familiar, y yo solo estaba sentada ahí mirando mi teléfono mientras todo explotaba en tiempo real. Podía ver cuando mis padres estaban leyendo los mensajes porque sus indicadores de lectura cambiaban. Mi madre fue la primera en responder, diciendo algo como: «Esto no puede ser real. Necesito hablar con Benjamín ahora mismo». Mi padre escribió: «Benjamín, llámame inmediatamente». Otros familiares empezaron a comentar, expresando shock y decepción, y toda la narrativa que Ashley había construido tan cuidadosamente durante meses se desmoronó en cuestión de horas. Benjamín llamó a mi madre. Pude escuchar toda la conversación después porque mi madre me llamó llorando para contármelo todo, y él básicamente admitió que sí. Ashley había estado orquestando esta campaña completa para conseguir mi dinero, y que él había estado tan cegado por estar enamorado con ella, que había seguido su plan sin cuestionarlo realmente. Dijo que Ashley le había asegurado que esto era normal, que las familias compartían recursos así, y que yo estaba siendo poco razonable al negarme. Mi madre le preguntó sobre el comentario de usar a los padres de Ashley para presionarme más. Y Benjamín se quedó callado porque no había forma de defender eso. Mi padre le dijo a Benjamín que viniera a la casa inmediatamente. Y cuando llegó tuvieron una conversación de 3 horas. No sé todos los detalles, pero básicamente mis padres le dijeron que había estado comportándose de manera horrible, que habían sido manipulados por Ashley, y que necesitaba terminar esa relación antes de la boda. Benjamín aparentemente se resistió al principio, diciendo que amaba a Ashley y que todos estaban exagerando, pero mis padres le mostraron todos los screenshots otra vez, las conversaciones donde Ashley se jactaba de la manipulación, donde hablaba sobre presionarme hasta quebrarme, donde claramente solo estaba interesada en el dinero y no le importaba el daño que estaba causando a la familia. La boda fue cancelada 3 días antes de la fecha programada. Benjamin terminó con Ashley después de confrontarla sobre los mensajes, y ella básicamente admitió todo, diciendo que sí, había estado tratando de conseguir el dinero, pero que no veía cuál era el problema porque yo obviamente tenía más de lo que necesitaba. Le dijo a Benjamín que si él realmente la amaba, estaría de su lado y continuaría presionándome. Y cuando Benjamín dijo que no, que esto había ido demasiado lejos, Ashley le dijo que entonces claramente no la amaba lo suficiente y que el compromiso estaba terminado. Fue ella quien técnicamente terminó la relación al final, pero solo porque Benjamín ya no estaba dispuesto a seguir con su plan. El desastre que siguió fue increíble de presenciar desde la distancia. Ashley tuvo que cancelar toda la boda, contactar a todos los invitados, devolver regalos, perder depósitos en el venue y los proveedores, toda la cosa. Sus propios padres, cuando se enteraron de lo que había estado haciendo, estaban mortificados porque aparentemente no tenían idea de nada de esto. Su madre le escribió a mi madre disculpándose por el comportamiento de su hija y diciendo que si hubieran sabido que Ashley estaba haciendo esto, la habrían detenido inmediatamente. Ashley básicamente desapareció de las redes sociales por meses después de eso, y según escuché de Jessica,
¿Quién escuchó de alguien más? Ashley terminó mudándose a otro estado porque no podía manejar la humillación de que todos supieran lo que había hecho. Mis padres vinieron a mi departamento como una semana después de que todo explotara y se disculparon, llorando ambos, diciendo que habían sido terribles conmigo, que deberían haber confiado en mí desde el principio y que habían permitido que Ashley los manipulara porque querían que Benjamín fuera feliz y pensaban que yo estaba siendo obstinada sin razón. Les dije que lo que me dolía más no era tanto que hubieran estado del lado de Benjamín al principio, porque entiendo que como padres quieren apoyar a sus hijos, sino que nunca realmente escucharon mi lado de la historia, nunca consideraron que tal vez yo tenía razones válidas para decir que no, y que básicamente me habían tratado como si fuera una persona horrible por querer mantener mi propia herencia. Mi padre admitió que había estado pensando en términos de cómo ellos manejaban las cosas en su generación, donde las familias realmente compartían recursos más abiertamente, pero que se dio cuenta de que esto era diferente, que Ashley no estaba pidiendo ayuda en una emergencia, sino que estaba tratando de tomar control de dinero que ni siquiera era de ella. Mi madre dijo que se sentía increíblemente culpable por haberme llamado egoísta y por presionarme cuando yo estaba simplemente tratando de proteger lo que mi abuelo me había dejado específicamente a mí. Benjamín también se disculpó, aunque eso tomó más tiempo. Vino a verme como un mes después de que todo terminara. Se veía terrible, había perdido peso, y obviamente no estaba durmiendo bien. Me dijo que se sentía como un idiota por haber dejado que Ashley lo manipulara de esa manera, que mirando hacia atrás podía ver todas las señales de alerta que había ignorado porque estaba muy enamorado. Me explicó que Ashley había empezado a mencionarle cosas sobre el fondo fiduciario desde muy temprano en su relación, haciéndolo parecer casual pero constantemente plantando la idea de que yo debería compartir el dinero. Para cuando llegaron al compromiso, Benjamín ya estaba completamente convencido de que yo tenía una obligación familiar de ayudarlos, y que mi negativa era una traición. Le dije a Benjamín que lo perdonaba, porque es mi hermano, y lo amo, pero que las cosas entre nosotros iban a tomar tiempo para sanar completamente. Le expliqué lo traicionada que me había sentido cuando él se puso del lado de Ashley, cuando me presionó por el dinero a pesar de que yo le había explicado claramente por qué no podía y no iba a darlo. Benjamín lloró y dijo que entendía, que no esperaba que todo volviera a ser normal inmediatamente, pero que esperaba que eventualmente pudiéramos reconstruir nuestra relación. Le sugerí que tal vez debería hablar con un terapeuta sobre todo esto, procesar lo que había pasado y por qué había sido tan fácil de manipular, y él estuvo de acuerdo. La familia extendida también empezó a contactarme, unos disculpándose por haber creído la versión de Ashley sin preguntarme mi lado, otros simplemente diciendo que estaban contentos de que la verdad hubiera salido a la luz. Algunos todavía parecían un poco incómodos con la situación, como si no supieran exactamente qué decir o cómo comportarse alrededor mío, pero al menos ya no estaban enviándome mensajes diciéndome que era una mala persona. Jessica fue absolutamente fundamental durante todo esto, manteniéndome cuerda, recordándome constantemente que yo no había hecho nada malo, y siendo la única persona en mi familia que me había apoyado desde el primer día. Ahora, como un año después de todo ese desastre, las cosas están mejor pero no completamente arregladas. Benjamín está en terapia, lo cual es bueno, y está trabajando en sí mismo y en entender cómo terminó en una relación tan manipulativa. Hablamos regularmente ahora. No tanto como antes de Ashley, pero estamos trabajando en ello. Mis padres han sido mucho más conscientes de escuchar ambos lados de cualquier situación desde entonces. Creo que aprendieron una lección dura sobre asumir que saben toda la historia. Volví a ir a las cenas familiares de los domingos, aunque las primeras fueron definitivamente incómodas con todos evitando mencionar a Ashley o la boda cancelada. Establecí límites más firmes con mi familia después de todo esto. Les dejé claro que el fondo fiduciario es mío y solo mío, y que cuando tenga acceso a él en 2 años más, voy a usarlo para lo que mi abuelo quería que lo usara, probablemente el enganche de una casa, y que no quiero volver a tener conversaciones sobre compartirlo o prestarlo o cualquier variación de eso. Mis padres han respetado eso hasta ahora, y Benjamín también, aunque sé que probablemente todavía le duele un poco que el abuelo me haya dejado ese dinero a mí y no a él, pero al menos ahora, entiende que no es mi culpa, y que no tengo ninguna obligación de compensarlo por eso. La verdad es que toda esta experiencia me enseñó mucho sobre establecer límites, y sobre no ceder ante la presión familiar, incluso cuando se siente imposiblemente difícil. Hubo tantos momentos durante esos meses donde pensé, tal vez debería darles algo solo para que esto termine, pero Jessica siempre me recordaba que ceder habría enviado el mensaje de que la manipulación y el acoso funcionan, y que probablemente Ashley habría vuelto pidiendo más eventualmente.
Tenía razón, porque una vez que viste esos screenshots y viste cómo Ashley realmente pensaba sobre todo esto, quedó claro que nunca habría sido suficiente, que siempre habría querido más. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si Benjamin nunca hubiera enviado ese mensaje accidentalmente, si Ashley hubiera continuado con su plan sin ser expuesta. Probablemente estarían casados ahora, y probablemente seguirían presionándome, y mi familia probablemente seguiría del lado de ellos, porque nunca habrían visto la verdad sobre lo que Ashley estaba haciendo. Es aterrador pensar en eso, en cómo una persona puede manipular a toda una familia tan efectivamente, en cómo todos estaban tan dispuestos a creer que yo era la mala, sin realmente cuestionar la narrativa que Ashley había construido. Benjamin me dijo hace unas semanas que se siente como si hubiera esquivado una bala al no casarse con Ashley, que mirando hacia atrás hay tantas otras señales de alerta que ignoró además de todo el asunto del dinero. Dijo que Ashley siempre fue muy preocupada por las apariencias y por lo que la gente pensaba, que necesitaba tener las mejores cosas y ser vista de cierta manera, y que probablemente el matrimonio habría sido un desastre incluso sin todo el drama del fondo fiduciario. Estoy de acuerdo con él, pero no lo digo en voz alta porque no quiero que se sienta peor de lo que ya se siente. Mi abuelo habría odiado todo esto, el drama, la pelea, la forma en que su regalo se convirtió en la fuente de tanto conflicto. Pero también creo que habría estado orgulloso de que me mantuve firme, que no dejé que me presionaran para regalar algo que él específicamente quería que tuviera yo. Él siempre me decía cuando era niña que la independencia y la fortaleza eran las cosas más importantes que una persona podía tener, y supongo que en cierto sentido esta situación horrible fue una prueba de eso. El mes pasado cumplí 27 años, y Benjamín me dio una tarjeta donde escribió una disculpa larga sobre todo lo que pasó, sobre cómo desearía poder retroceder el tiempo y manejar las cosas diferente desde el principio. Mis padres me hicieron un pastel en la panadería, mi favorito desde que era niña, y tuvimos una pequeña celebración familiar donde todos pretendíamos que las cosas eran normales. Jessica me susurró en un momento, ¿ves? Valió la pena mantenerte firme. Y tenía razón. Todavía faltan 3 años para que pueda acceder al fondo fiduciario, y cuando ese día llegue, voy a honrar las intenciones de mi abuelo, usando el dinero para construir un futuro estable para mí misma, tal vez comprando una pequeña casa donde pueda empezar mi propia familia algún día, o tal vez invirtiendo en más educación, todavía no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que no voy a dejar que nadie me haga sentir culpable por proteger mi futuro nunca más.